Ahora que estamos en época de lluvias, para muchos es un placer acudir al supermercado y buscar lo necesario para prepararse un café o quizás un chocolate. Y es que, aunque este no es un comercial ni nos han pagado por lo que vamos a decir, es inevitable el que muchos pensemos en la marca de la abuelita. Sara García fue y sigue siendo recordada como la abuelita del cine mexicano. Ya hace meses dedicamos un video a la historia de su vida y si no la han visto, te recomendamos hacerlo y regresar a este material, pues en aquel video no abordamos una parte importante de la actriz, la cual hoy sí vamos a conocer. ¿Quién fue la misteriosa mujer con la cual Sara García vivió más de 60 años? ¿Hubo algo más que una simple amistad entre ambas mujeres? Sara García fue una de las actrices más comprometidas con su trabajo y con la calidad de ello. Para que nos demos una idea de qué tan cierto era esto, basta con recordar que la actriz a los 45 años de edad llegó al extremo de extraerse 14 piezas dentales para poder interpretar a una mujer de la tercera edad en la película Allá en el Trópico del año 1940. Tras el éxito que tuvo con este papel, optó por repetir el personaje en otras cintas, por lo cual se ganaría el apodo de la abuelita del cine mexicano. Sin embargo, era una mujer de notable belleza, lo cual cautivaría al actor Fernando Ibáñez, con quien llegó a casarse y tiempo después se dedicó a viajar con él durante más de 2 años por todo México y Centroamérica. Sería en Tepic, Nayarit, donde Sara García dio a luz a su única hija, María Fernanda Ibáñez, el 15 de enero de 1920. Al convertirse en madre, Sara García se vio la necesidad de hacer una pausa con su carrera artística en el teatro, medio en el cual había conocido a su esposo, quien no llegó a estar muy de acuerdo con la decisión de ella, por lo que en su ausencia, el actor cometió varias infidelidades a su esposa, en especial con la actriz y empresaria Elvira Morla, quien curiosamente le debía dinero a Sara. Al enterarse de las aventuras amorosas de su esposo, Sara García tomó la decisión de separarse de él, llevándose a su hija con ella para irse a vivir con una vieja amiga, Rosario González, quien llegaría a querer a la hija de Sara como si fuera su sobrina. Sin embargo, Sara García no se quedó con las manos cruzadas y le hizo la siguiente advertencia al amante de su esposo. Rosario González conocía a Sara García prácticamente desde toda la vida. Cuando eran niñas, habían asistido al mismo colegio donde habían forjado su amistad, la cual terminó cuando ambas niñas se separaron. Sin embargo, sería el tiempo y las circunstancias lo que haría que ellas se reencontraran a los 29 años de edad mientras veían ropa en la misma tienda, retomando la amistad que alguna vez tuvieron. Rosario estaba divorciada y nunca tuvo hijos. Al parecer, el reencuentro con su amiga de la infancia fue sumamente afectuoso, pues las dos lloraron, rieron y se abrazaron tras contarse sus recuerdos, jurando nunca más volverse a separar en la vida. A pesar de que Sara nunca se divorció de su esposo, el actor Fernando Ibáñez fallecería en 1932, dejándola junto a su hija, quien al llegar a la adolescencia, Jorge Negrete se enamoró de ella, tratando de conquistarla. Pero aunque presuntamente la hija de Sara García también mostraría cierto interés en el charro cantor, Sara se opuso a la relación. De acuerdo con la siguiente fuente, Rosario González era la persona que ayudaba y asistía a su amiga, por ejemplo, en proporcionarle sus medicinas y atenderle en sus necesidades en general. Cuando algún artista visitaba a Sara en su residencia ubicada en la Colonia del Valle, era la propia Rosario quien recibía a las visitas, quienes seguramente notaban la estrecha relación entre ambas mujeres. Por si fuera poco, Sara le permitía a Rosario que fuera ella quien le aconsejara qué papeles tomar o cuáles rechazar para sus proyectos tanto en el cine como en televisión. Quizás lo que más unía a Sara García con Rosario era el que encontró en ella
un gran apoyo emocional, especialmente cuando en 1940 su hija falleció a los 20 años de edad tras haberse enfermado de fiebre tifoidea, la misma enfermedad que había acabado con la vida de su madre. Dando muestra de profesionalismo, Sara García guardaba su tristeza para poder salir al escenario a dar lo mejor como actriz. Algo curioso sobre Sara García era que, a pesar de interpretar en varias cintas a la abuelita dulce y amorosa, en la vida real era sabido que la actriz era una mujer de carácter sumamente recio. Su temperamento era muy fuerte, por lo cual su disciplina en el trabajo era impecable, llegando en ocasiones a ser juzgada como una actriz altanera con poses de diva e incluso déspota. Amparo Rivelles llegó a apodar a Rosario como la mártir, debido a que en varias ocasiones llegó a ser testigo de cómo Rosario aguantaba el fuerte temperamento de Sara García, sin protesta alguna de su parte. Pero, ¿por qué la soportaba? ¿Había algo más que una simple amistad? En el año 2015, el actor Manuel Flaco Ibáñez, a través de la plataforma Twitter, afirmó que Sara García era gay. El actor afirmaba que Sara sostuvo en secreto un romance con Rosario, por lo cual solo quienes conocían bien a ambas mujeres sabían a qué se refería Sara cuando, en broma, solía decir que se iba a echar un rosario. ¿Por qué Sara García no haría pública su relación con Rosario? La respuesta podría ser porque quizás solo eran amigas y todo fue fruto de chismes o malentendidos. Sin embargo, de haber sido cierto el lesbianismo de la actriz, si ella lo hubiera hecho público, su carrera sin ninguna duda habría terminado. Eran otros tiempos, y tanto los productores de cine como el público mexicano no le habrían perdonado dicha preferencia. A pesar de todo, ambas mujeres vivieron felices durante 6 décadas. Solo las paredes de su casa sabían lo que sucedía allí dentro. Rosario siempre esperaba por las tardes a que su amiga regresara de trabajar, ayudándola en todo hasta el final de sus días. Cuando Sara García murió en 1980 debido a un paro respiratorio a los 85 años de edad, heredó toda su fortuna y posesiones materiales a Rosario, quien llegó a decir lo siguiente sobre la actriz: fue más que una hermana, fue madre, amiga y una gran compañera.